Jardín del Edén era un lugar perfecto, como un paraíso ideal, donde todo era hermoso, tranquilo y abundante. Allí no había problemas, sufrimiento ni dolor, y todo lo que existía era para el bienestar y la felicidad. Podías imaginarlo como un sitio lleno de árboles con frutas deliciosas, animales viviendo en armonía y un clima agradable. En ese lugar especial vivían Adán y Eva. Ellos fueron las primeras personas creadas por Dios. Dios los hizo a su imagen y semejanza, lo que significa que tenían la capacidad de pensar, amar y tomar decisiones. Dios los puso en el jardín del Edén con una misión: cuidar el jardín, disfrutar de sus frutos y vivir felices. No tenían preocupaciones ni responsabilidades pesadas. Solo se trataba de disfrutar la belleza y la paz del lugar, mientras cuidaban de todo lo que Dios les había dado. El propósito de este paraíso era que Adán y Eva tuvieran una vida plena y cercana a Dios, en un ambiente donde no existían problemas ni maldad. Este detalle de la historia resalta cómo el mundo fue creado inicialmente como un lugar perfecto, lleno de bondad y armonía. Sin embargo, también sugiere que Adán y Eva tenían libertad para tomar decisiones. Dios les dio a Adán y Eva todo lo que necesitaban para ser felices. Vivían en un lugar lleno de amor, paz y abundancia. No les faltaba nada. Podían comer frutas de todos los árboles del jardín, beber agua fresca de los ríos y disfrutar de la belleza de la naturaleza. Además, tenían libertad total para explorar y cuidar el jardín del Edén. Era como si todo el mundo estuviera hecho solo para ellos dos. Sin embargo, había una regla importante que Dios les dio. No podía comer del fruto de un árbol especial llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol estaba en medio del jardín y era diferente a los demás. Dios les advirtió con claridad: si comen del fruto de este árbol, morirán. Dios no estaba siendo estricto sin razón. Les dio esta advertencia para protegerlos, porque este árbol no era como los demás. Comer de su fruto significaba desobedecer a Dios y abrirse a cosas que ellos no podían manejar, como el conocimiento del mal y las consecuencias que vendrían con ello. Hasta ese momento, Adán y Eva solo conocieron el bien, la bondad y la armonía, y Dios quería que siguieran viviendo en ese estado. Adán y Eva aceptaron esta regla. Sabían que obedecer a Dios era importante porque Él era quien los había creado, les había dado todo y los cuidaba. Además, confiaban en que Dios sabía lo que era mejor para ellos. Aunque el árbol estaba allí y podía verlo, ellos entendieron que no debían tocar. Este pasaje de la historia no solo habla de la libertad y la abundancia que tenían, sino también de cómo Dios les dio la capacidad de tomar decisiones. Les permitieron elegir entre obedecer o desobedecer. Esto muestra que, aunque vivían en un lugar perfecto, aún tenían la responsabilidad de respetar las reglas y confiar en el plan de Dios. Adán y Eva vivieron muy felices en el jardín del Edén durante mucho tiempo. Su vida era perfecta. Se tenían el uno al otro como compañeros, disfrutaban de la belleza del jardín y de todos los frutos deliciosos que podían comer. No había preocupaciones ni problemas, y cada día era como un nuevo regalo lleno de paz y alegría. Lo más especial de su vida en el Edén era que podía estar en la presencia de Dios. Según el relato, Dios los visitaba y caminaba con ellos en las tardes, en un momento fresco y tranquilo del día. Era una relación muy cercana y especial. Ellos no solo vivían en un lugar perfecto, sino que también estaban conectados directamente con su Creador, quien les brindaba amor. Sin embargo, no todo en el jardín era completamente seguro. En medio de este paraíso había una criatura astuta llamada la serpiente. La serpiente era descrita como un animal muy inteligente y astuto, más que cualquier otro. Aunque parecía inofensiva,
Era engañosa y tenía malas intenciones. Estaba al acecho, esperando una oportunidad para acercarse a Adán y Eva. La presencia de la serpiente introduce un elemento de peligro y tentación en la historia. Aunque el jardín del Edén era un lugar perfecto, la serpiente representaba la posibilidad del mal, algo que Adán y Eva todavía no conocían porque vivían en completa inocencia. Esto muestra que incluso en un entorno ideal existía la libertad de elegir, y esa libertad incluía la posibilidad de ser engañados o tomar decisiones equivocadas. El papel de la serpiente es crucial en la historia, ya que es quien más adelante llevará a Eva a cuestionar la orden de Dios y eventualmente a desobedecerla. Esto da inicio a los eventos que cambiarán la vida de Adán y Eva para siempre. Un día, Eva estaba caminando cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol especial que Dios les había dicho que no tocaran ni comieran. Mientras paseaba por allí, apareció la serpiente, una criatura muy astuta y engañosa. La serpiente se acercó a Eva con una pregunta que parecía inocente, pero en realidad tenía la intención de confundirla y hacerla dudar. ¿Es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín?, le preguntó la serpiente. Su tono parecía curioso, pero lo que realmente quería era hacer que Eva pensara que tal vez Dios no estaba siendo justo con ellos. Eva, un poco sorprendida por la pregunta, corrigió a la serpiente. Le explicó: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol que está en el centro. Dios nos dijo que no comamos de ese árbol, ni siquiera lo toquemos, porque si lo hacemos, moriremos. Aquí, Eva grababa las palabras de Dios, pero también agregó algo extra. Dijo que tampoco podía tocar el árbol, algo que Dios no había mencionado específicamente. La serpiente, al ver que Eva estaba escuchando, dio el siguiente paso en su plan. Con una sonrisa maliciosa y segura de sí misma, le dijo: no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que, si comen de ese fruto, sus ojos se abrirán. Entonces serán como Dios. Con estas palabras, la serpiente sembró una idea peligrosa en la mente de Eva. Le hizo pensar que Dios tal vez les estaba ocultando algo, que tal vez quería mantener a los ignorantes o evitar que fueran como Él. Al decirle que serían como Dios. Este momento es crucial en la historia, porque muestra cómo la serpiente usó palabras inteligentes y engañosas para confundir a Eva. No le dijo directamente que desobedeciera a Dios, sino que le presentó una visión distorsionada de la realidad para que ella misma tomara la decisión de probar el fruto. Esto ilustra cómo la tentación puede surgir de dudas o deseos internos. Las palabras de la serpiente dejaron a Eva pensando mucho. Ella comenzó a mirar el fruto del árbol prohibido de una manera diferente. Antes, simplemente sabía que no debía tocarlo ni comerlo porque era una regla de Dios. Pero ahora, después de escuchar a la serpiente, comenzó a sentir curiosidad y deseo. El fruto ya no era solo algo prohibido. De repente le parecía hermoso, tentador y, sobre todo, algo que podría darle sabiduría. La idea de ser como Dios y conocer el bien y el mal la hacía querer probar. Eva se acercó al árbol, miró el fruto con más atención y tomó una decisión. Sin pensarlo demasiado, extendiendo su mano, arrancó el fruto y lo probó. En ese momento, desobedeció la advertencia de Dios. Luego, llevó el fruto a Adán y le ofreció también. El acto de comer del fruto prohibido fue mucho más que solo probar una fruta. Fue un momento de desobediencia y ruptura con Dios. En ese instante, algo cambió dentro de ellos. La historia dice que sus ojos se abrieron, lo que significa que de repente se dieron cuenta de cosas que antes no entendían. Por ejemplo, notaron que estaban desnudos, algo que antes no les causaba vergüenza ni preocupación. Esa nueva conciencia les trajo incomodidad, inseguridad y vergüenza. Llenos de esa nueva sensación de vergüenza, busquen cómo cubrirse.
Encontraron hojas de higuera, que eran grandes y resistentes, y las unieron para hacerse ropa improvisada. Este acto de cubrirse con hojas muestra que ya no se sentían libres y puros como antes. Esta parte del relato marca un cambio importante en la historia de Adán y Eva. Hasta ese momento, vivían en paz, sin preocupaciones ni temor. Pero al desobedecer a Dios, entraron en contacto con la idea del mal, lo que trajo consigo la vergüenza y la pérdida de su inocencia. También es un símbolo de cómo las decisiones que tomamos, especialmente cuando van en contra de lo que sabemos que es correcto, pueden tener consecuencias profundas en nuestra vida y en nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Cuando llegó la tarde en el jardín del Edén, todo estaba en calma como siempre, pero algo era diferente esta vez. Adán y Eva, que antes disfrutaban de la presencia de Dios sin miedo, ahora estaban llenos de temor y vergüenza. Habían desobedecido a Dios al comer del árbol prohibido, y su culpa los hacía querer esconderse. Escucharon a Dios caminando por el jardín, como solía hacerlo, pero en lugar de salir a su encuentro como antes, corrieron a esconderse entre los árboles. Dios, sabiendo lo que había pasado, llamó a Adán. ¿Dónde estás? Esta pregunta no era porque Dios no supiera dónde estaban, sino para darles una oportunidad de reflexionar y reconocer lo que habían hecho. Adán, temblando de miedo, salió de su escondite y respondió: «Te oí en el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo, así que me escondí». Antes de comer del fruto, Adán y Eva no se preocupaban por estar desnudos. Vivían en completa inocencia. Pero ahora, su nueva conciencia los hacía sentir vulnerables y avergonzados. Dios le preguntó a Adán: «¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comieras?». Esta pregunta confrontó directamente a Adán con su desobediencia. Dios no estaba buscando información, ya sabía lo que había ocurrido. Su pregunta era para que Adán asumiera la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, en lugar de aceptar la culpa, Adán intentó justificarse y desviar la responsabilidad. «La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo lo comí». En otras palabras, Adán no solo culpó a Eva, sino que implícitamente insinuó que Dios tenía parte de la culpa por haberle dado a Eva como compañera. Dios entonces se dirigió a Eva y le preguntó: «¿Qué es lo que has hecho?». Eva, como Adán, tampoco asume completamente la responsabilidad. En cambio, culpó a la serpiente. «La serpiente me engañó y yo comí». Aquí, Eva reconoció que había sido engañada, pero no tomó plena responsabilidad por haber decidido comer del fruto. Dios miró a la serpiente y pronunció su sentencia: «Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón». Luego, dirigiéndose a Eva, dijo: «Multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él te dominará». Finalmente, se volvió hacia Adán. «Por cuanto escuchaste a tu mujer y comiste del árbol del cual te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás». Dios, con gran tristeza, hizo para ellos vestiduras de piel y los vistió. Luego dijo: «El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre». Así que expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén y colocó querubines
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Desde entonces, Adán y Eva comenzaron una nueva vida fuera del paraíso, enfrentando los desafíos de un mundo lleno de trabajo, dolor y esperanza.